¿Cómo andamos? Buenas, profe. A ver, ¿qué tal tú? Buenas noches. Hola, Alejandro. A ver, vamos a arrancar con la planificación de nuestro fin del cuatrimestre, ¿le parece? A ver qué nos depara el futuro. A ver, comparto. Esto es lo que tienen subido al aula virtual. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a modificar esto de la siguiente manera. A ver. Vamos a modificarlo de tal forma que el segundo parcial y coloquio de medio término va a ser el 28. 28, 29 del 06 y 30 del 06. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Vamos a modificar de tal manera que, a ver, ¿quién me ayuda? La mesa del turno agosto. Acá vamos a poner y recuperatorios. Bueno, acá a ver. Semana del 5 al 7 tenemos recuperatorios. Primera mesa del turno julio-agosto no existe. La segunda mesa del turno julio-agosto, ¿qué semana es? Del 2 al 7 de agosto, profe. Del 2 al 7 de agosto, o sea que la mesa va a ser, entonces, segunda mesa del turno julio-agosto. Entonces, mesa sería mesa de agosto, no de julio. No es la segunda, sino es la mesa. Mesa turno agosto. ¿Sí? Coloquio integrador. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, se entendió. Bien. Sí, profe. ¿Qué voy a agregar? ¿Sí? En el segundo parcial entra hasta lo dado al momento. ¿Sí? Las clases se desarrollarán normalmente después del segundo parcial. O sea, no es que porque rendimos el segundo parcial se acabaron las clases. ¿Se entiende eso? Sí. Gente, en el coloquio integrador entra toda la materia. O sea, todo, aunque no haya entrado en el segundo parcial, en el coloquio integrador entra
todo lo que demos después del parcial, ya sea a través de Ingeniero Flores o a través de mí. ¿Se entiende eso o no? Sí, Gente, profe, se entiende. los otros, Sí, profe. Sin problemas. bien. Entonces, ¿qué es lo que cambié? El segundo parcial va a ser el 28, 29, 30. Y a partir de ahí, el coloquio final integrador va a ser la semana del 5 al 8. En la mesa del turno agosto, perdón, en la mesa del turno agosto va a ser el coloquio integrador y los recuperatorios van a ser de la semana del 5 al 8. ¿Estamos? Entonces esto lo guardo y mañana lo voy a subir al aula para que lo tengan ustedes como guía. ¿Alguna pregunta? Gente, No, no, ninguna. ¿alguna duda? Se entendió. ¿No? Bien. Bien, bien, bien. Acordate, Carlos, que vos tenés que rendir unos... El primero que no rendiste, ¿eh? Sí, en el recuperatorio no entra el primero. Eh, Tengo que ser el primero. Bien. Ah, profe. ¿Qué decís, Farfán? Entonces, por lo que puso, en el segundo parcial entra hasta lo que lleguemos a dar en ese momento. Exacto. Ah, de 10 entonces. Suponete que no alcance a dar teorema de Gauss e integral de superficie. Bueno, eso no va a entrar en el segundo parcial. El segundo parcial va a entrar hasta lo que yo alcance a dar. Es más, antes del segundo parcial, yo le voy a decir qué tipo de ejercicios no voy a tomar, o sea, seguramente no tomaré ningún límite, ninguna cosa de esa, ninguna derivada, porque no tiene mucho sentido. Pero ustedes para el coloquio sí van a tener que estudiar toda la materia. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien. A ver, perseguimos como objetivo que todos regularicen. El coloquio implica estudiar para un final prácticamente. Lo cual no quiere decir que sea imposible. Lo cual quiere decir que le va a demandar un esfuerzo importante. Por eso es que pasé el coloquio para el final de las vacaciones de invierno, cosa de que tengan tiempo de estudiar y hacer todas las preguntas que hagan falta y demás. Profe, Dígame, para el joven. coloquio del término medio, ¿entraría lo mismo que para el segundo parcial? No te entendí lo último. ¿Cómo decís, Leandro? Si para el coloquio de término medio entraría lo mismo que para el segundo parcial. Claro, sí, 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 sí. Ok. Acordate que el coloquio de término medio es un ejercicio más de, al igual que el primer coloquio, es un ejercicio que pretende que ustedes vayan entrenándose para el coloquio integrador. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vos verdaderamente te das cuenta si estuviste estudiando en forma acertada o le apuntaste a cualquier cosa. Sí, sí. Para el coloquio de término medio es lo que dimos hasta el segundo parcial. Entonces, Bien. el coloquio integrador también sería con una pizarra, ¿no? Y de forma oral. Exacto, sí, sí, sí. Y yo quiero verle la cara a Farfán. ¿Sabes por qué, Farfán? Porque vos vas a tener clase conmigo en quinto. Ujú. Y sería dramático que yo no te conozca. Es un buen punto. Y ya es el segundo año que te tengo de alumno, Farfán, y no sé quién sos.
¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Eso está mal. No. Tiene que ser la universidad así. Porque además es distinto, si uno conoce al alumno, digamos, los mecanismos comunicacionales son diferentes. Y no los conozco, digamos, no es un tema, digamos. Es algo que ya tengo alumnos ya que están cursando el segundo año conmigo y no los conozco físicamente, ¿no es cierto? No. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a tratar de zafar este año y por lo menos de mínima regularizar el análisis 2. Seguimos con nuestro tema de ayer. Abro la pizarra. A ver si la tengo abierta. Sí, la tengo abierta. Comparto. ¿Están todos viendo lo que yo estoy viendo? Sí, profe, es donde nos quedamos ayer. Eso, bien. Entonces, ayer calculamos el rotor de nuestro campo vectorial. Ahora, supónganse que si yo le pidiera hacer la divergencia, ¿sí?, de ese rotor de F. ¿A qué sería igual la divergencia de ese rotor de F? A la derivada de M respecto de X, ¿sí? Que acá no tengo M, más la derivada de N, acuérdense que esto es N, la derivada de N respecto de I, más la derivada de P respecto de Z. Recuerden que la divergencia de un campo vectorial es un escalar. La derivada de N respecto de I me da X. Y la derivada de P respecto de Z me da Menos X. menos. Y esto me da 0. Para la física, y ya vamos a ver algo de esto sin entrar en la física, porque seguramente ustedes lo vieron en Física 2, este concepto es sumamente importante. Ustedes lo van a encontrar traducido como el hecho de que los rotores no divergen. En otras palabras, decir que la divergencia de un campo vectorial originado por el rotacional de un campo vectorial es 0. Este concepto es un concepto muy, muy interesante. De la misma manera que es un concepto muy interesante, si yo tuviera, ¿sí?, si yo haría, ¿sí?, el gradiente. A ver, no quiero avanzar. Vamos a hacer una cosa. Vamos, quédense con esto, ¿no es cierto?, con esta idea. Vamos a hacer unos ejercicios más de gradiente, de divergencia y rotor, y después probamos este concepto desde el punto de vista matemático, para que nos sirva como base para otra demostración. A ver, busco acá. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. Capaz yo recuerdo mal, pero la fórmula de la divergencia del rotor no se podría calcular también utilizando producto mixto. ¿A qué le llama usted producto mixto? Cuando tengo tres vectores y hago el producto escalar de mi primer vector por el producto vectorial del segundo y el tercero. A ver, no logro hacer foco a la pregunta, Agustín. A ver.
yo tengo acá el rotor de mi campo vectorial. ¿Sí? ¿Está? Mi campo vectorial original fue este. Este fue mi campo original, vectorial original. Yo a ese campo vectorial le calculo el rotor y obtengo este resultado. Y a este resultado yo le hago la divergencia y me da 0. ¿Sí? ¿Hacia dónde iría la pregunta? O sea, sí entiendo lo que hizo, lo fue haciendo paso a paso, digamos. Mi pregunta era más para la demostración si se podía hacer directamente con producto mixto, que si no me equivoco es la fórmula que le dije, según recuerdo. ¿Cómo sería la demostración de esto que hicimos matemáticamente mediante un ejercicio, ¿no es cierto? Sería, dado el campo vectorial F, ¿sí? Yo uso MNP, le dije ayer, en algunos libros ustedes van a encontrar PQR, y el ingeniero Flores creo que usa F1, F2, F3. Lo importante es saber que cada una de las componentes de los versores son funciones de 2 o más variables. En este caso, F es M de X y Z por Y. Entonces, dado el campo vectorial F, compuesto de MX y Z por Y, más N de X y Z por J, más N de X, P de X y Z por K, ¿sí? El rotor de F va a ser igual a la matriz IJK de la derivada de algo respecto de X, de la derivada de algo respecto de Y, de la derivada de algo respecto de Z. ¿De quién? De M, de N y de P. Entonces, si yo quiero resolver esto, voy a tener I por la derivada de P respecto de I menos la derivada de N, ¿sí? Respecto de Z. ¿Sí? Acá voy a tener Sí, profe. menos J por la derivada de P respecto de X, ¿sí? Menos, dígame si hago macana, ¿eh? La derivada de M respecto de Z. Más K, vamos a tener que achicar un poquito porque no veo, más K que multiplica a la derivada de N respecto de X menos la derivada de M respecto de Y. Entonces, vamos a verificar por la duda, tengo la derivada de P respecto de Y menos la derivada de N respecto de Z, la derivada de P respecto de X menos la derivada de M respecto de Z. Y por último voy a tener la derivada de N respecto de X menos la derivada de M respecto de Y. Ahora, si yo quiero hacer el gradiente de este rotor, voy a tener la derivada respecto de X de la derivada de P respecto de Y menos la derivada de N respecto de Z menos
la derivada respecto de I de la derivada de P respecto de X menos la derivada de M respecto de Z, más la derivada respecto de Z de la derivada de N respecto de X menos la derivada de M respecto de Y. Y esto va a ser igual, mira lo que me está haciendo así Agustina, la derivada de P Es que eso yo entiendo, profe. respecto O sea, de yo entiendo el desarrollo. Mi pregunta es si no se puede, para ahorrarse un paso, digamos, hacer el producto mixto de los vectores, que en vez, en el determinante, en la primera fila, en vez de poner IJK, pondría las componentes del vector gradiente. Pero no, ¿qué vector gradiente? Las componentes de la divergencia, decís vos. ¿Sí? O sea, Y sí, perdón. sí, y no, porque, a ver, no son componentes la divergencia, son operaciones matemáticas. Por eso, vos me decís, si yo en vez de poner IJK pongo la derivada de esto respecto, ¿sí? ¿No es cierto? Claro, sí. Eso es lo que me decís vos, ¿está? O sea, que es lo que estoy haciendo, por eso, no es, el NABLA es un operador matemático, más que las componentes de un vector. Claro, entiendo, profe. ¿Sí? ¿Entendés? Z más la derivada de n segunda respecto de zx menos la derivada de m segunda respecto de zi. ¿Y acá qué aplico, Agustino? Y acá aplico la regla de Schwarz, ¿no es cierto? ¿Acá qué aplico? Y acá aplico la regla de Schwarz. Yo sé que la derivada de la segunda... derivada. Exacto, esta es igual a esta, se va con esta. ¿Sí? Esta es igual a esta, se va con esta. Y esta es igual a esta, se va con esta. Por lo tanto, el resultado me da 0. A ver, si vos me decís, ¿me ahorro algo poniendo la derivada? No. No hagamos eso. ¿Por qué? Porque el operador NABLA lo que me permite a mí es simplificar mi notación. Entonces, ustedes van a encontrar algunos libros en el que no trabajan con el operador y trabajan con todos estos paréntesis que yo puse. Y van a ver que es mucho más complicado. Pero bueno, a ver, no me acuerdo dónde estaba ya. Me fui acá. A ver, bien. Entonces, dije que vamos a hacer algunos ejercicios. Profe, Así sí, sabiendo que sí, la Farfán, te divergencia escucho. del rotor es 0, ¿se podría tomar en cuenta como un método de verificación de si sacaste bien el rotor o no? No, a ver, no apunto a eso, no apunto a eso. O sea, lo podrías hacer, pero nunca vas a calcular más un rotor. Eso te aseguro, o sea, ¿por qué? Porque es una operación matemática muy simple. Digamos, el hecho de que la divergencia del rotor sea 0, o que los campos de rotores no divergen, o que los rotores no divergen, es una consecuencia, es una consecuencia física muy importante. Más que nada eso apunto, no tanto la cuestión matemática, sino al impacto que tiene sobre el electromagnetismo, ese tipo de conclusiones matemáticas. A ver, primero fue la demostración física de los fenómenos electromagnéticos, y después se crearon todas las estructuras matemáticas para demostrar para probar esos experimentos. Lo increíble es que la estructura matemática creada, que es la que estamos dando para el electromagnetismo, es
perfecta, ¿entendés? O sea, es perfecta como modela el fenómeno. Quizás es uno de las estructuras más hermosas del punto de vista de cómo representa el fenómeno electromagnético. Y ustedes van a ver el tema de las ecuaciones de Maxwell en física 2, ¿sí? Que son las ecuaciones, algunos dicen las ecuaciones de la luz, y las ecuaciones de Maxwell son 4 ecuaciones expresadas en forma de gradientes, divergencias y rotores, ¿no? A ver, vamos a hacer un gradiente, después vamos a hacer una divergencia, después hacemos un rotor y después entramos en una definición como para cerrar, ¿sí? No lo voy a tener hasta las 11 de la noche. A ver, supongamos que tenemos, y acá quiero que me contesten, a ver los dormidos que están, porque hoy, cuando tomamos el final, los dos muchachos que rindieron, y tenían problemas, tenían problemas. A ver, yo escribo esto, menos Agustina. ¿Esto qué es? A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Un campo escalar Cuello, de 3 variables. un campo escalar, ¿sí? Esto es un campo escalar. ¿Se entiende eso o no? Guarda que hoy era para amargarse, porque uno le decía, bueno, escribí un campo escalar, y no podíamos escribir un campo escalar. ¿Se entiende lo que, como concepto, lo que es un campo escalar? Y si tiene IJK sería vectorial, ¿no? ¿Cómo? A ver, y si tuviera color rosa sería... no, pará, yo pregunté campo escalar morínico, no me vuelva loco. Sí, era ¿Esto es para un campo diferenciar. escalar o no? Sí, sí. Bien, ¿por qué es un campo escalar? Porque es una función de 3 variables y una función de 3 o más variables, y vuelvo a repetir, una función de 3 o más variables es un campo escalar. ¿Cómo se representa un campo escalar? A través de un conjunto de puntos. En este caso, el dominio del campo escalar está en el espacio, por lo tanto la imagen, vaya a saber Dios dónde está, ¿no es cierto? ¿Lo ven a eso o no? ¿Sí? La f de x y z está en el espacio de la cuarta dimensión. Yo no puedo dibujar este campo escalar. Por lo tanto, necesito herramientas para analizarlo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Y la herramienta que vimos ayer para analizar este campo escalar, ¿cómo se llamaba? Gradiente. Gradiente. Y el gradiente resulta de aplicar el operador nabla, que era la derivada de algo respecto de x por y, más la derivada de algo respecto de y por j, más la derivada de algo respecto de z por k. ¿Por qué aplico el gradiente? Porque acá yo no puedo analizar la derivada parcial, la derivada ¿sí? direccional. ¿Por qué? Porque mi imagen está en la cuarta dimensión. ¿Se entiende o no? Sí, ¿Sí? sí, se entiende. Bien. Entonces, a ver, voy a borrar acá. Entonces, si yo le aplico mi gradiente, mi operador nabla a mi función escalar, ¿sí? A mi f, obtengo ¿qué cosa? Entonces, hago la derivada de f respecto de x, me da menos y
por e a la x i más la derivada respecto de i me da menos, voy a borrar acá, me da menos e a la x por j más la derivada respecto de z, k. Cuando yo hago el gradiente de un campo escalar, ¿qué obtengo? La variación máxima. No. Cuando yo hago el gradiente Ah, un de vector, un un vector, campo, ¿qué obtengo, Farfán? un vector. No. Yo hago el Mm. gradiente de un campo escalar. ¿Qué obtengo? Ah, un campo vectorial. Bien. Esos son los problemas que tenemos cuando tomamos examen. ¿Entienden o no? El gradiente de un campo escalar es un campo vectorial. Bien. Si yo tomo un punto de este punto es del dominio o de la imagen de mi campo vectorial, de mi campo escalar, perdón. Del dominio. Del dominio. ¿Sí? Si yo tomo un punto del dominio del campo escalar y calculo el valor de mi gradiente en ese punto x1, y1, z1, ahí sí voy a tener un vector, voy a tener el vector gradiente. Y ese vector gradiente es un vector normal a la superficie de nivel que pasa por el punto y me da la máxima variación o el sentido de la máxima variación del campo. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Ahora, ese vector, ¿dónde está? ¿En el dominio o en la imagen? Vuelvo a lo que dije recién. Si yo reemplazo, exacto, si yo reemplazo el punto en el campo vectorial, voy a tener un vector gradiente que es normal a la superficie de nivel que pasa por el punto. Pero ese punto está en el dominio de mi campo escalar. ¿Sí? Mi campo o sea, ¿y qué me va a decir ese vector? ¿Hacia dónde tengo que ir yo en mi dominio para obtener la máxima variación de mi campo escalar? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Entonces, a ver, una de las cuestiones que tenemos que tener clara cuando nos expresamos es las consecuencias que quedan después de aplicar una operación. Entonces, si yo tengo un campo escalar y le aplico el operador nabla, voy a tener un campo vectorial. Este campo vectorial es un campo de gradientes. ¿Por qué es un campo de gradientes? Porque fue originado por la aplicación de un gradiente a un campo escalar. ¿Se entiende eso o no? Sí se llega a entender. Bien, pregunto,
¿todos los campos vectoriales son campos de gradientes? No. No. Van a ser campos de gradiente únicamente los originados por aplicar el gradiente a un campo escalar. ¿Está claro eso o no? Bien. Ahora, piensen lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasaría o qué característica tengo yo cuando obtengo un campo de gradientes? O dicho de otra manera, supongamos que a mí me dicen que esta función vectorial dada por 2xi por y más x cuadrado j, ¿sí? Supongamos que me dicen que esa función es un campo de gradientes. ¿Cómo yo podría saber si eso es cierto? A ver, si esta función vectorial es un campo de gradientes, es porque existió una función f ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Escalar. Campo escalar. Escalar, muy bien Alejandra, tal que el gradiente de f es igual a f de xy. ¿En dónde? Yo hice la derivada de f respecto de x por y más la derivada de f respecto de y por j. Con lo cual obtuve una m de xy por y más una n de xy por j. Entonces, si esta función es un campo de gradientes, es porque existe, como dijo Alejandra, una función escalar tal que su gradiente sea igual a f, en donde f debería ser la derivada, f vectorial, debería ser la derivada de la función escalar respecto de x por y, más la derivada de la función escalar respecto de y por j. Entonces, vuelvo a la pregunta original. Si me dan esta función y me dicen que esa función es un campo de gradientes, ¿cómo puedo hacer para probar yo que esa función es un campo de gradientes? Tiene que integrar, profe. ¿Y qué logro con integrar, Agustina? Encontrar la función original, digamos, a la cual se le aplicó el gradiente. Podría encontrar la función original, ¿sí? O no, porque por ahí integro una y no puedo después armar la otra componente. O sea, encontrar la función escalar, cuyo gradiente me dio la función vectorial, es un camino. Pero
podemos recurrir a la regla de Schwarz, porque nosotros sabemos que si m es la derivada de f respecto de x y n es la derivada de f respecto de y, yo podría decir que esa función es un campo de gradientes si la derivada respecto de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. ¿Sí o no? Porque si m es la derivada de f respecto de x, lo que estoy haciendo es la derivada segunda respecto de x respecto de y. Y si n es la derivada de f respecto de y, lo que estoy planteando es la derivada segunda respecto de y respecto de x. Y por la regla de Schwarz, esto es igual. Entonces, si a mí me preguntan, este es un campo de gradientes, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé que esta es m, que esto es n, entonces, ¿qué hago? Derivo m respecto de y me da 2x. Derivo n respecto de x y me da 2x. Como son iguales, por consiguiente es un campo de gradiente. ¿Me siguieron o no? Sí, Sí, profe. Bien. Un campo de esta característica se denomina campo Conservativo. conservativo. ¿Quién fue el que habló recién? Yo, profe. ¿Eh? Conrado. ¿Quién es? Porque Conrado. esto es lo que ¿Y ocupamos cuál es para la- Green, digamos. Y esto es lo que ocupamos para abrir, obviamente. Claro, no Por me eso quería pongo meter, ¿no? tanto énfasis. No, usted métase. ¿Y cuál es la característica de un campo conservativo, Conrado? Y que tiene cero si recorre del principio al fin es el mismo punto, se conserva, digamos. O sea que te da cero el campo conservativo siempre. Y No sé cómo sí, ponerlo ahora muy técnico, pero... decímelo físicamente, Conrado. O sea, Ah, y bueno, a ver, alumno de electromecánica. ¿Eh? eso es lo que estábamos estábamos viendo viendo el Sí, otro día con Flores, por ejemplo, el trabajo. Si planteamos bien, una función de trabajo, si elevamos una caja hacia arriba y la volvemos a bajar, eso se conserva la energía. perfecto. Entonces, si yo, por ejemplo, sí, escucho. Eso es lo que, digamos, si quiero calcular el trabajo, por ejemplo, un montacarga para subir la caja arriba de esos que son los estantes, que le llaman picking, bueno, tengo una cierta energía y la puedo calcular con el campo, pero como no vuelvo al mismo punto de origen, voy a tener una energía, por ejemplo, depende de mi sistema, y cuando la vuelvo a bajar a la caja, eso se contrarresta y ahí me da cero, digamos, porque se Por mantuvo ejemplo, a ver, en ese si sistema. yo me voy hasta arriba de un edificio, subo al edificio, llego al techo del edificio y me tiro, el campo gravitatorio es un campo conservativo. Y en teoría, la energía que uso para subir es la misma que uso para bajar. Digo en teoría porque eso es así, despreciando la resistencia del aire y un montón de cosas, como el hecho de que el impacto en el pavimento no me va a dejar volver a subir, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que en los campos conservativos, como dijo Conrado, lo que se cumple es el principio de conservación de la energía.
De ahí el Claro, nombre, delta ¿no? E igual a 0 sería. Los campos conservativos generalmente, no generalmente, son lo que se denominan campos cuadráticos inversos, ¿sí? Y el ejemplo más importante es el campo gravitatorio, y el segundo ejemplo más importante es el campo electromagnético. Entonces, un campo de gradiente, ¿sí?, es un campo conservativo. ¿Y cómo yo pruebo que es un campo conservativo en un espacio, o sea, en este caso, para dos dimensiones? Es haciendo la derivada de la componente de y respecto de y, y tiene que ser igual a la derivada de la componente de j respecto de y. Punto importante que yo quiero que a ustedes le quede claro, ¿sí? Así que volvemos a repasar. ¿Esto qué es? Si yo pregunto en un examen, ¿qué es esto? ¿Cuál es la respuesta a ustedes? Un campo vectorial. Un campo vectorial, profe. Un Campo de campo gradientes. vectorial. Y ahí no duden, ¿está? O sea, de la misma manera cuando uno dice, ¿qué es esto? ¿Sí? No pueden dudar. Eso es un campo escalar de variables x y z. ¿Está? Y el gradiente de ese campo escalar es un campo vectorial. Entonces, entonces, en dos dimensiones, porque el ejercicio está planteado en dos dimensiones, este campo es conservativo. Ahora, ¿por qué es conservativo? Porque es un campo originado por un campo de gradientes. ¿Me siguen o no? Sí, Ahora, profe. digamos que tenemos un campo de gradientes, pero en el espacio de 3 dimensiones. Dada por... O sea, tenemos un campo vectorial en realidad, me expresé mal, en el espacio de 3 dimensiones. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo yo puedo probar que este campo vectorial en el espacio de 3 dimensiones es, ya no vamos a llamarlo un campo de gradiente, sino vamos a hablar de, es un campo conservativo? Entonces, acá, ¿qué voy a tener yo? Que si es conservativo es porque existió una función f de variable x y z tal que el gradiente de f fue igual a la derivada de f respecto de x por y más la derivada de f respecto de y por j más la derivada de f respecto de z por k. Entonces, ¿cómo yo puedo probar ahora que el campo es conservativo? Aplicándole el rotor a mi campo vectorial. Y ustedes enseguida van a ver que ni hace falta demostrarlo, que si yo le aplico el rotor a mi campo vectorial, voy a tener la derivada de algo respecto de x, la derivada de algo respecto de y, la derivada de algo respecto de z, de las componentes m, n y p, ¿sí?
pero las componentes m, n y p son la derivada de algo, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z. Entonces, si yo resuelvo eso, vamos a resolver la primera, me va a dar la derivada de f respecto de z respecto de y menos la derivada de f respecto de y respecto de z. De tal manera que si hago lo mismo en cada uno de los tres términos, estos paréntesis me van a dar 0. Entonces, la condición para la existencia de un campo conservativo en el espacio es que el rotor sea 0. ¿Se entendió o no? Gente. Sí, profe. Ahí Sí, estaríamos profe. probando todas las derivadas cruzadas también, a la vez con Claro, esta o mecánica. sea, me va a dar 0, me van a dar 0 todos los paréntesis acá adentro, ¿no es cierto? Por regla de Schwarz, como dijo el compañero, ¿sí? Voy a tener todo derivadas cruzadas. Bien. ¿Por qué? Porque están originadas en una función escalar f. Y este concepto, respecto de lo que hablábamos ayer, es sumamente lógico, porque cuando yo digo el campo es conservativo, en función de lo que decía Conrado recién, de la energía para poner el paquete arriba de la estantería y bajarlo, si el rotor no es 0, y ayer lo dijimos, ¿qué me indica un rotor que no es 0 respecto a mi campo vectorial? Que no es conservativo. Ah, bueno. ¿Qué Que era pasa un con campo la... desordenado. Exacto, exacto. Que la energía ahí es un despelote, ¿sí? Que se chocan entre ellos las partículas de mi campo, las energías, se pierde la energía dentro del campo. ¿Por qué? Porque mi rotor, que es la ruedita que pongo, gira para cualquier lado. La pongo en un lado, gira para uno, la pongo en el otro, gira para el otro. Bueno, el giro de esa ruedita es energía que se pierde. Si el campo es conservativo, yo no puedo tener pérdida de energía en el traslado a través de ese campo. Porque acuérdense que yo me voy a mover adentro de ese campo por un camino, por una línea, por una curva, por una trayectoria, ¿sí? Y si es conservativo, yo no tengo que perder energía. ¿Por qué? Porque si hago mi camino cerrado, la energía que empleé para ir a un punto es la misma que tengo que me devuelve el campo para volver. Y eso es lo típico de los campos magnéticos, ¿eh? Gracias a Dios, porque de eso vivimos. Hay una película vieja ya, muy vieja, que era Twister, ¿sí? Que salían a cazar tornados. No sé si la vieron Ah, sí, ustedes. que metían como una especie de lavarropa o secarropa allá dentro de los Sí, tornados. lleno de pirulines que después lo agarraba el tornado, eso salían volando, esos sensores, y después con eso registraban cómo era el movimiento del aire. Bueno, ese es el mismo concepto de un rotor. Esos elementos que salían volando cuando lo agarraba el tornado y que después le registraban en una computadora eh, eh, la energía de ese tornado, bueno, eso es. Sí, obviamente, si no hay viento, no hay tornado, el rotor es 0, no se van a mover esos elementos. ¿Estamos? ¿Me siguen o no? Entonces, ¿qué definimos? Campo conservativo en el plano, campo conservativo en el espacio.
¿A través de qué? A través del concepto de gradiente y a través del concepto de rotor. Hacemos unos ejercicios, un ejercicio más de rotor, ¿le parece? ¿Puede ser? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, como para cerrar este tema, entonces ya mañana Flores puede arrancar con estructuras vectoriales en las integrales de línea y todo ese tipo de cosas que ya Conrado está ansioso por rendir. Hacemos un ejercicio de rotor como para cerrar la idea. A ver, si yo hago un rotor, ¿qué voy a tener? Voy a tener un campo vectorial. ¿Eh? No se olviden de la flechita. No sean haraganes cuando escriben los campos, porque después, cuando están desarrollando esto, se pierden en los ejercicios y no saben qué es cada cosa. El fin de semana estaba viendo en Netflix un documental sobre el tema de los agujeros negros y estaba el equipo de Hawking que desarrolló el modelo matemático por el tema de la frontera de la información en los agujeros negros y demás. Y la ecuación que habían desarrollado tenía 1500 términos en el segundo miembro. Imagínense si no son ordenados lo que puede llegar a pasar. Si nosotros con 3 términos en el segundo miembro, no sabemos cuál es I, cuál es Z, bien. Entonces, vamos a hacer el rotor. Pregunta examen. ¿El rotor de un campo vectorial qué es? ¿Qué es el rotor de un campo vectorial? Gente, Farfán. Farfán. Mm, ¿Qué es el rotor de un campo vectorial? ¿Eh? no sabría dar una definición muy técnica. ¿Cómo? Algo que se me Dacunda. viene a la mente es flujo. Profe, ¿se No, refiere, o sea, es otro campo vectorial, a eso se refiere? a eso me refiero, Ah, Agustina. O sea, y ahí es donde ustedes están me la rindiendo el complico yo examen. después. Y yo Me le la digo, complico ¿el solo. rotor de un campo vectorial qué es? U, A, I, A. Y ahí se pudre el examen. El rotor de un campo vectorial es otro campo vectorial. ¿Sí? No vayan a decir que el rotor de un campo vectorial es un campo escalar porque se acaba el universo ahí. Entonces, el rotor de un campo vectorial, ¿qué es? Agustina, Un campo vectorial, perfecto. ¿Y el rotor de un campo vectorial en un punto, qué es? Vector. Un vector. Un vector. Bien, excelente. Entonces, si yo tengo el rotor del campo vectorial, este que está acá arriba, voy a tener I, J, K, la derivada de algo respecto de X, la derivada de algo respecto de Y, la derivada de algo respecto de Z, y voy a tener X y Z, voy a tener Y y voy a tener Z. Entonces, vamos a tener Y y voy a tener la derivada de Z respecto de Y, 0. 0, menos la derivada de Y respecto de Z, 0. 0, bien, menos J por la derivada de Z respecto de X, 0. 0, menos la derivada de X y Z respecto de Z, XY. XY. y, perfecto, más K
por la derivada de y respecto de x 0. menos la derivada de x y z respecto de y, XZ. xz. Bien, entonces el rotor de este campo vectorial es igual a xy j menos xz k. El rotor de un campo vectorial es un campo vectorial. En el punto 1, 2, 1, ese rotor va a ser el vector rotor. Entonces vamos a tener 2j menos xz menos k. Y este vector, un rotor, ¿sí? Me está indicando a mí, ¿sí? un vector, ¿sí? que tiene todas las características de un producto vectorial. La regla de la mano derecha, perpendicular al plano, pero que fundamentalmente me dice el sentido de, y la magnitud obviamente, de la variación de la energía. Si ese rotor hubiese sido cero, si el campo hubiese sido cero, ese campo es conservativo. Una cosita más. El rotor en un punto puede ser cero y el campo puede ser no conservativo. ¿Se entiende eso o no? En este caso, el campo es no conservativo, pero si yo tomo el punto 0, 0, 0, el rotor es 0. Pero no quiere decir que el campo sea conservativo, porque es 0 en ese punto. ¿Se entiende o no? Si yo tomara el punto, en vez de 1, 2, 1, tomar el punto 0, 2, 1, ¿cuánto me daría el rotor en ese punto? 0. 0. Pero el campo no es conservativo, porque para que el campo sea conservativo, el campo vectorial tiene que ser 0. Es decir, tiene que ser 0 en todos los puntos, no en un punto. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, quedó claro. Entonces, por ejemplo, uno hace alguna maldad en el examen y dice, dado, ¿sí? En el punto 0, 4, 5, igual a 0. ¿El campo es conservativo? Bueno, ese tipo de preguntas así conceptuales son las que por ahí ustedes no logran procesarla cuando están estudiando, ¿sí? Porque están estudiando en memoria o por cualquier otro motivo, y arriesgan el resultado de un examen. ¿Mm? Bien. A ver. Bien. Hoy vamos a dejar acá, porque vengo tomando examen desde la siesta, pero quería redondear el tema de gradiente, divergencia y rotor. Entonces, ¿quedó claro alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Conrado, gente.
No, nada, Ahí nomás que si alguno rinde final práctico o algo, siempre verifiquen cuando hacen teorema de Green esto que dijo el profesor nomás, porque muchas veces te dan un campo que no es conservativo para Green. Y está mal por ahí, por tipeado nomás, no a bueno, propósito, pero bueno. Guarda que ahí, no me quiero adelantar, Conrado, pero ahí tenemos un problema de interpretación importante, ¿sí? Porque Green es Green, y el hecho de que por ahí pueda aplicarlo yo a un campo conservativo o no, es una consecuencia de la aplicación, pero no hay una relación biunívoca entre una cosa y otra. ¿Me seguís? sí, sí, profe. Si yo te pido aplicar el Green a un campo conservativo, el problema es que Green trabaja sobre una curva cerrada, por lo tanto el resultado va a ser 0. ¿Está? Claro. La condición de Green está en el hecho de que la curva tiene que ser cerrada, simple, y el recinto que encierra la curva no tiene que tener agujeros. O sea, tiene que ser simplemente conexa, o a lo sumo, yo la vuelvo simplemente conexa. Pero no asocien el término conservativo con Green. El hecho de que por ahí damos algunos ejercicios donde, por aplicación del teorema de Green, con agujero o sin agujero, en un caso da 0 y en otro caso no da 0, no quiere decir que la cuestión de Green está asociada al campo conservativo. ¿Está claro? Claro. Y en el área, profe, cuando calculamos para área, ahí tiene que ser conservativo, tampoco hace falta que sea. No. Ah, Green perfecto. es una herramienta para resolver integrales de línea mediante integrales dobles. ¿Está? Claro. Físicamente sí tiene una interpretación porque después nos permite la forma vectorial del teorema de Green, nos permite utilizar un rotor que hace de palpador de superficie, ¿sí? Pero el concepto básico de Green es: yo utilizo una integral doble para resolver una integral de línea. ¿Está? Si fuera el campo conservativo, como adentro de la integral doble está la diferencia entre las dos derivadas, me va a dar 0. Por lo tanto, no asocien el concepto de Green con el campo conservativo así directamente, porque son hechos fortuitos que en algún momento se relacionan. Pero el objeto de Green es resolver integrales de línea mediante integrales dobles. ¿Está? Guarda con eso. Claro, yo regularicé justamente cuando me dieron el ejercicio ese en su momento del final, digamos, y pedí así, digamos, que verifique si era conservativo, si tenía Green, y bueno, y hice todo y después le hice por integrales doble, pero la verdad que esa parte sí, como dice usted, la voy a tener que mirar nomás. Claro. A ver, todo esto en el Larson está súper bien armado y no tiene, por ejemplo, yo este año no le recomendé estudiar el apunte de Urrutia, porque el apunte de Urrutia tiene mucho desarrollo teórico, y esta virtualidad nos impide el desarrollo teórico, así, las demostraciones. O sea, concéntrense en el Larson, y el Larson está, lo que tiene ahí es lo que vamos a utilizar. No nos desgastemos en mayores cosas. Y Larson lo presenta bien al tema. ¿Sí? Lo presenta como un teorema, no como algo relacionado con el campo conservativo. ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Diga, Agustina. Usted dijo que todos los campos de gradientes eran conservativos. Sí. ¿Todos los campos conservativos son campos de gradientes o puede haber campos conservativos que no sean de gradientes?
No, los campos conservativos son campos gradientes. Y, Porque te tiene esa sí, derivada dígame. cruzada. Y yo también, además de utilizar la regla de Schwartz para demostrar que es un campo conservativo, podría utilizar el rotor y si el rotor es cero, puedo afirmar también que es conservativo o no. Sí, O sea, sí. por cualquiera de los dos métodos estaría bien. Sí, Perfecto, profe. Gracias. no Profe, tiene por qué. Diga. ¿qué, qué más preguntaron así, por ejemplo, que no supieron responder los chicos en el final de, así digamos, de esto? A ¿Hay algún ver, otro tema? no, bueno, hoy las preguntas rondaron con respecto a la integral de línea. Y una de las cuestiones sé que es fundamental es el hecho de que ustedes sepan distinguir lo que es el camino de integración y lo que es el campo. O sea, a ver, si yo dibujo esto y digo la curva de A a B, ¿sí? La curva C, dada por R de t igual a x de t por i más i de t por j más z de t por k. Este es el camino de integración. ¿Sí? Este es el camino que yo voy a recorrer y que va a ser afectado por el campo, por ejemplo, el campo escalar. Vamos a hacer un campo escalar. ¿Sí? Perdón. Si yo hago f de x, y, z, va a ser un campo escalar, ¿no es cierto? Bueno, este campo escalar afecta todo esto. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que no sabía interpretar el alumno? O sea, la diferencia entre el camino de integración en la integral de línea y el campo escalar o el campo vectorial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, saber qué función es qué Entonces, función, digamos. este campo vectorial, no, claro, primero escribirlo a esto como campo vectorial. ¿Sí? Y segundo, decir, bueno, si yo te pregunto, ¿dónde está el campo vectorial acá? Y yo no lo puedo dibujar el campo vectorial porque el campo vectorial me está afectando todo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo camino del punto A al punto B, ese es mi camino de integración, de mi integral curvilínea. ¿Sí? Entonces, ese es La, mi camino de integración, la mi R, C. la R de T sería la que me Claro. dibuja la C, la curva, que es la circulación, digamos, a través del campo vectorial. Ese es el camino, claro. Y el campo es lo que yo voy a poner adentro de mi integral. ¿Sí? Entonces, yo tomo un pedacito de curva y analizo cómo actúa ese campo en ese pedacito de curva. Bueno, ese tipo de cuestiones son por ahí las que hoy los muchachos no habían Claro, interpretado bien, ¿sí? ahí, por ejemplo, sería el trabajo, lo que estaría calculando por la fórmula. Y no sé si es de trabajo, depende de lo que sea el campo. Claro, por ejemplo, sí. ¿Sí? Porque si es un campo escalar de temperaturas, no va a ser el trabajo. ¿Sí? Claro. ¿Tá? O sea, no siempre que yo tenga el movimiento a través de una curva, voy a tener trabajo. Voy a tener trabajo cuando tenga el campo vectorial, es un campo de fuerzas. ¿Mm? Claro, si mi campo era, por ejemplo, el viento, puedo ver, digamos, dónde hay más y menos viento cuando me muevo. Por ejemplo, ¿sí? O la acción del viento sobre una determinada superficie. ¿Eh? La acción del viento sobre una determinada aerodinámica. ¿Mm? Pero ahí, o sea,
fueron nada de desarrollo, fueron cuestiones conceptuales y de no poder escribir la expresión correctamente. Claro. ¿Mm? Me sirve igual porque estoy estudiando del Larson y el profe dijo que sepamos explicar cada tema con un ejemplo. Claro. Entonces eso también estoy viendo. Exacto, así, esa es la idea. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, nos vamos No, a comer la profe. sopa entonces. ¿Mm? Nos vemos entonces el martes que viene, si Dios quiere. ¿Está? Nos vemos, profe. Bueno, profe, Gracias. muchas Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.